Hola, buenas noches. Estamos acá transmitiendo desde el CIE de La Plata, ¿sí? Estamos esperando unos minutos para ir, para que se vayan reuniendo nuestras colegas, nuestros colegas que van a compartir este encuentro. Bueno, ustedes ya conocen que el CIE los CIE de la provincia de Buenos Aires son instituciones destinadas, cuya función es la formación docente permanente. Justamente pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación y buscan garantizar un derecho que tenemos todos los y las docentes de formarnos luego de que nos hemos recibido, formándonos en la medida que estamos ejerciendo la práctica educativa. Y esa formación es gratuita, es de calidad, porque los formadores también concursan para poder dar sus saberes con un criterio académico y didáctico. Y bueno, los CIES ofrecen talleres, cursos con un puntaje que bonifica a los docentes, pero no solamente eso. Los formadores de los CIES también vamos a las escuelas para acompañar a esas comunidades en sus necesidades. Bueno, y justamente estamos acá en la región 1. Mi nombre es María Celina Lacunza, yo soy una profesora que está a cargo de la dirección del CIE. Y hoy es 1 de septiembre de 2022 y estamos inaugurando el mes de la formación docente. Es un día histórico en parte para nosotros en la región porque es la primera vez que utilizamos este gran potencial que es poder transmitir en vivo y y poder invitar a personas que nos van a ayudar a formarnos y a pensar que quizá no pueden trasladarse en lo presencial, pero a través de esta modalidad nos es posible encontrarnos con ellos. Así que bueno, es nuestra primera vez en el vivo, así que esperamos que nos salga bien. Estamos acompañados del profesor Santiago Liaudat. Santiago es profesor de filosofía y está integrado en su formación por dos perfiles muy importantes para estos centros de investigación educativa y información, que es el ser formador de docentes y a la vez investigador. Santiago, además de profesor de filosofía, es magíster en ciencia, tecnología y sociedad, es especialista en estudios latinoamericanos, está haciendo el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, tiene la diplomatura en filosofía de la liberación y, como les decía, es formador de docentes. Acá en nuestra ciudad se desempeña como profesor en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 9, en el Instituto de Formación Docente número 17, en el Instituto Superior de Formación Docente también se ha desempeñado en el Instituto 49. Y bueno, ha desarrollado una importante investigación por el cual ha recibido un premio, que es sobre la stevia. Escribió un libro que se llama Stevia, Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital, y lo publicó el año pasado, y fue premiado por la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Así que bueno, inaugurando este espacio que nos vamos a tomar para pensarnos como docentes, para pensar nuestra formación, para pensar esta tarea desde su dimensión política, justamente lo invitamos a compartir estas reflexiones que les hemos titulado Saberes Docentes, cómo resignificarlos desde una dimensión política. Así que bueno, esperemos disfrutar de este encuentro y espero sus preguntas, sus reflexiones.
los cuestionamientos que siempre nos hemos hecho a través de estos temas, así que después de escucharlo a Santiago vamos a intercambiar un poco. Bueno, Santiago, gracias por estar con nosotros, por tu generosidad, así que te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a Celina y al equipo de trabajo del CIE, que han trabajado con un enorme profesionalismo, y es un honor también poder participar para mí de esta instancia de capacitación, de actualización, de discusión entre iguales, porque como decía Celina, soy también docente, formador de docentes, y sé que muchos de quienes vean este video o esta charla son docentes también de terciarios, ¿no? Una pequeña corrección, Celina, estoy solamente en el 9 en este momento. Estuve en el 17 y en el 49. Hace ya 5 o 6 años que estoy solamente en el Instituto 9 de La Plata. Hecha esa aclaración, les comento mínimamente cuál va a ser la estructura de mi presentación y luego comienzo a exponer mis ideas. La idea es no llevar más de 40 minutos, una cosa así, como para tener un tiempo luego para intercambiar ideas. Hilvané algunas ideas. Yo no soy un filósofo de la educación, ni un especialista en temática educativa, así que en estos casos las charlas son buenas excusas para ponerse a pensar en temas nuevos, y siempre las agradezco porque es un incentivo, ¿no?, para salir del lugar de comodidad en el que estamos muchas veces y adentrarnos en otras reflexiones en las cuales no estamos tan habituados, ¿no? Así que irán algunas ideas en 4 partes. Primero quiero hacer una reflexión sobre cómo entiendo la educación en términos generales, luego cómo entiendo la labor docente, en tercer lugar el rol docente dentro de esa comprensión, cuarto lugar qué posición tomar en ese rol docente, y finalmente, en quinto lugar, sería una síntesis de esta exposición, ¿no? Voy a comenzar entonces por el inicio. La comprensión más básica de la educación, cuando uno la piensa, por fuera de la literatura, de especialistas y demás, ¿no?, cuando uno tiene que comprender el fenómeno educativo en las sociedades de masas contemporáneas, industrializadas y demás, lo más básico es la educación debe entenderse como la transmisión intergeneracional de saberes, ¿cierto? Si ustedes quieren, para sacarle la connotación de unidireccionalidad que tiene la idea de transmisión, si quieren, digámosle, comunicación intergeneracional de saberes que no son solamente conceptuales, que no son solamente contenidos, sino que también son procedimentales, competencias, y también actitudinales, valores. ¿Bien? Es decir, hay un conjunto de saberes. Cuando estoy hablando de saberes, estoy hablando de esta complejidad, no estoy hablando solamente de el contenido de una materia, ¿no?, los famosos contenidos de un programa, ¿no? Eso es una parte de lo que el docente enseña, es una parte. También enseña competencias en la resolución de consignas, en el trabajo cotidiano en el aula, identificar ideas, exponer sus opiniones, participar de un espacio colectivo, de discusión, son todas competencias, ¿no?, procedimentales. Y luego, por supuesto, la dimensión actitudinal de los valores, la dimensión axiológica, que el docente enseña muchas veces sin ser consciente de eso, desde la forma en cómo se para frente al aula, frente al otro, cómo lo interpela, ¿bien?, qué relación establece con sus alumnos, con el material de trabajo, opiniones que no tienen que ver con la materia en cuestión, pero que el docente vuelca en su cotidianeidad del aula y que también refleja valores alrededor de la sociedad, alrededor de un montón de cuestiones, ¿bien? Entonces, la educación, en su descripción más básica, sería esto, ¿no?, una comunicación intergeneracional. La dimensión intergeneracional está siempre presente porque tiene que ver precisamente con la transmisión de un acumulado de conocimientos que una generación hereda a la otra. Ahí, por supuesto, hay matices de esta afirmación, porque uno puede identificar también una educación de adultos o adultos mayores, por supuesto que sí, está claro. Pero en términos, digamos, los generales, normalmente ocurre una asimetría generacional, ¿no?, entre el docente y el alumno, es lo más habitual.
es lo más habitual. Y otro rasgo característico de la educación, en su descripción básica que estoy dando, casi intuitiva, es que es una transmisión intergeneracional de saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, institucionalizada. Y esto es una diferencia con otras formas de transmisión o de comunicación de saberes que compiten con la escuela, que compiten con el sistema educativo. Me refiero, por ejemplo, a Internet. También hay una comunicación de saberes, pero no está institucionalizada. Es decir, no hay reglas, hay reglas, por supuesto, pero creo que me explico, ¿no?, lo que estoy queriendo decir. No hay una regla pautada en el marco de una institución que regula las conductas, las prácticas, las formas de avanzar en una carrera, etcétera, etcétera. En Internet no existe nada de eso. Uno accede a un conocimiento que está ahí con ciertos sesgos, como saben, producto de los algoritmos y demás, pero que a priori no es una información ordenada institucionalmente. Lo mismo sucede con el acceso a información o a saberes a través de los medios de comunicación, a través de otros agentes de socialización muy potentes, como son las iglesias, como pueden ser los partidos o otros agrupamientos políticos, como pueden ser agrupamientos sociales de distinto tipo. Es decir, en la sociedad, ¿no?, el sujeto está expuesto a múltiples formas de comunicación de saberes. Por supuesto que sí. En otra época, sobre todo hasta la aparición de los medios de comunicación, de la industria cultural, hasta ese momento la escuela tenía un predominio, o el sistema educativo, para ser más amplio, tenía un predominio, no voy a decir casi absoluto, pero tenía un predominio muy claro de esta función en la sociedad. Hoy la función educativa, como saben, está en jaque frente a otros agentes de socialización y de comunicación de saberes que permanentemente la ponen en tensión. Y acá hay un desafío, ¿no?, para pensar luego para el momento del diálogo, ¿no? ¿Qué implica la educación en el siglo XXI? ¿Cómo revalidamos el lugar del sistema educativo frente a estos otros agentes que también son educativos de un modo no institucionalizado, no regulado en muchos sentidos? Porque un Estado normalmente no interviene en la forma en que fluyen los contenidos a través de los medios de comunicación o que fluyen a través de agentes sociales, políticos, económicos, digitales, etcétera, ¿no? Es decir, acá hay un desacople que es interesante para pensar. Entonces, acá tenemos una primera definición marco de cómo comprender la educación. El segundo punto es el docente. Dentro de esta concepción de educación, en su definición más básica, el docente es, si entendemos esto como una comunicación intergeneracional de saberes o una transmisión de saberes, el docente es claramente la mediación obligada en esa comunicación de saberes, ¿no? Es el actor o el agente fundamental que va a efectuar, es un efector, ¿no?, que va a efectuar esa mediación entre un saber que heredó producto de una formación, reconocido institucionalmente, regulado, porque justamente el sistema educativo tiene esa característica, ¿no? Si no es otro sistema, como puede ser Internet, donde yo me largo a ser un youtuber y de repente estoy formando a mucha gente, pero no tengo ningún reconocimiento formal institucional de eso, aunque puede tener un gran efecto en la sociedad, ¿no? El docente es una figura institucionalizada, regulada por un Estado que establece determinadas pautas. Y es el mediador fundamental en esta relación que describimos como la relación educativa básica, ¿no?, en una sociedad. Ahora bien, dicho esto, hay dos formas de pensar esa función docente, ¿no? Yo creo que hay una sola, pero vamos a ver cuáles serían las dos formas que uno puede pensar a priori, ¿no? Una sería un docente intermediario y otra un docente mediador. ¿Qué quiere decir esto? Un docente intermediario sería un docente que cree que se representa la siguiente idea, que él es meramente un intermediario entre la ciencia, el conocimiento, ¿bien?, y el alumno o la alumna, ¿no? Y que él meramente tiene una función de intermediario, que no agrega nada a ese conocimiento, que el conocimiento está ahí como en una especie de idea platónica, ¿no? Está ahí en los autores consagrados, en el canon, en la literatura de cada disciplina, de cada área, en el manual,
Y el docente se piensa como un intermediario que no agrega nada, que simplemente tiene que depositar ese conocimiento en las cabezas que tiene enfrente. Esa es una concepción que existe, que existe. Yo creo que es una posición falsa. Ya les adelanto mi posición, pero sabemos que está esa mirada, está esa mirada. Y luego es el docente mediador. El docente mediador, el que es consciente de su rol como agente, es decir, que siempre que reproduce un conocimiento, agrega algo. Que no hay una reproducción de un conocimiento que yo tomo ahí como si estuviera, como si fuera una cosa, ¿no? Que la tomo y la coloco en otra cosa que es la cabeza de mi alumno o alumna. No. Es decir, el mediador no cree en esa idea. El mediador, por supuesto, hay un rol que tiene que ver con una intermediación, porque el docente efectivamente es un intermediario entre ese estudiante y un cuerpo de conocimiento. Eso es un dato real, objetivo. Hay un cuerpo de conocimiento, hay un estudiante, el docente es un intermediario. El punto es que además reconoce que en esa intermediación siempre el docente agrega algo. Siempre agrega algo. Incluso cuando no agregue nada en términos de los contenidos que toma, recuerdo algún docente que tuve en mi formación de escuela que se paraba frente al aula y leía, ¿no? El famoso docente que lee el manual y nos hacía copiar el dictado y luego nos tomaba literalmente lo mismo que decía lo que él dictaba, ¿no? Uno diría, bueno, pero acá este es un docente intermediario, o sea, este docente no agregó nada, es puramente un intermediario. Sin embargo, es un mediador. ¿Saben por qué? Porque si tenemos la concepción de saberes amplia que les comentaba al principio, es cierto, ese docente no está agregando nada en términos de contenidos, porque literalmente nos leía, literalmente, ¿bien? Pero está agregando algo en términos de procedimientos y de valores, ¿bien? Nos está transmitiendo valores negativos y saberes procedimentales negativos, porque lo único que aprendimos fue a copiar el texto de un dictado, pero eso también es un aprendizaje. Y también el valor que nos transmitió por adopción de eso o por reacción, también es un aprendizaje. Entonces, ese docente que creía ser un mero intermediario, en verdad también era un mediador. Entonces, mi posición en esto, y también es un segundo punto para discutir si quieren, es que no existe neutralidad. El docente siempre es mediador, siempre. El docente intermediario no existe. El puro intermediario no existe. Ni siquiera aquel docente de la secundaria que nos leía el libro textual. ¿Bien? Porque en esa posición docente ya hay transmisión de valores, hay transmisión de competencia, hay transmisión, incluso hay decisión sobre qué contenidos enseñar. Porque ese docente tuvo que elegir entre un manual y otro manual. Y ahí ya hay una toma de posición. Entonces, la neutralidad no existe. No existe. Ese es el segundo punto para que charlemos, ¿no? Entonces, primer punto, una concepción de educación. Segundo punto, el docente entendido como mediador, siempre. Tanto aquel que lo reconoce como el que no lo reconoce. Todos los docentes somos mediadores. Por lo tanto, todos tenemos un rol activo en el aula. Un rol de creación en el aula. Incluso el docente que se cree intermediario. Y que hace todo lo posible para ser un mero intermediario, ¿no? Que es mala praxis docente desde mi punto de vista, pero existe y lo sabemos que existe, ¿no? Sabemos que existe. Tercer punto. Asumido la figura del docente mediador, aquel docente que reconoce, que es consciente, que agrega, que es consciente que produce, que no solo reproduce, sino que además aporta con su mirada, con sus decisiones, con su forma de pararse frente a un aula, con las decisiones pedagógicas, metodológicas que toma, con las decisiones teóricas que toma, ese docente mediador que asume una posición y la explicita. Es el siguiente punto que me interesa analizar con ustedes. Primero, el docente mediador que crea, que produce, que sabe que es intermediario de un conocimiento, pero que además tiene un rol productor, lo primero a considerar es que ese docente siempre está en relación con un marco institucional. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de producción o de creación del docente está siempre dentro de las reglas de juego que establece el marco institucional. Esto tiene un elemento positivo y uno negativo. Bien. El elemento positivo es que el marco institucional
ordena una práctica y establece determinados límites, digámoslo así, determinadas reglas de juego válidas. ¿Bien? Es decir, nosotros tenemos un diseño curricular, tenemos un marco institucional que impide, por ejemplo, que en el ámbito de una escuela haya un discurso antidemocrático. ¿Bien? Es decir, la educación pública o la educación en general tiene una posición tomada en relación con la democracia, con la ciudadanía. Entonces, eso es positivo que haya una institucionalidad que impida que determinados discursos circulen en las aulas. Es decir, es la sociedad que a través de su sistema educativo está diciendo no queremos que un discurso, por ejemplo, dictatorial, ¿bien? Antidemocrático, antilibertades, anti-igualdad, antiderechos, ¿no? En el sentido más básico del término, no quiero meterme en discusiones más finas, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, hay un marco institucional de defensa de la democracia. Esto es un elemento importantísimo, es importantísimo. Entonces, ese marco, en este punto es positivo, por supuesto. En otros puntos, como también saben, a veces constriñe las prácticas y a veces limita los discursos. Entonces, cuando uno encuentra determinados diseños curriculares que te definen contenidos y esos contenidos tienen un punto de vista teórico con el cual uno no está de acuerdo, bueno, ahí hay una relación de tensión con ese marco institucional. Y se abre un campo interesantísimo de reflexión en ese tema, ¿no? Porque no podemos abandonar los marcos institucionales, yo no creo en eso, no tengo una mirada anti-Estado para nada. Me parece una tontería, que es un discurso también que está circulando, el discurso anti-escuela, antidisciplina, anti-Estado, interesante para analizar quién sostiene ese discurso, quién lo lleva adelante, qué representa, qué significa en un país como la Argentina. Nada, ahí tenemos otro tema de debate, ya van 3 temas. Yo soy un defensor del marco institucional, ¿eh? Yo creo que es necesario enmarcar esta comunicación intergeneracional de saberes, que la sociedad tiene que darse pautas institucionales, claras, reglas, que decide, bueno, estos son los valores que queremos transmitir, estos son los contenidos que queremos transmitir. Ahora bien, dicho lo cual, también reconozco que hay tensiones, obviamente, con ese marco institucional, que son lógicas que existen. Porque en el marco de una sociedad democrática tenemos diferentes posiciones, tenemos diferentes lecturas, diferentes miradas, y eso se refleja en diferentes roles como docente mediador, ¿no? Nada, quería dejar planteado esa discusión que me parece muy importante. Y lo segundo que quería decir respecto al docente mediador, que en definitiva somos todos, ya lo dije, es que reconocerse como productor de conocimiento y no solo reproductor, como productor de saberes y de posicionamientos y de competencias y demás, creo yo que implica no solo una posición teórica, sino una posición también práctica. Y acá vuelvo sobre el punto inicial cuando comenté qué concepción de saberes tengo, ¿no? Qué concepción de saberes, que además es la concepción que está presente en los diseños curriculares, ¿no? Es una concepción más amplia del saber y del conocimiento. Este docente mediador no puede solamente asumir una posición en relación al contenido que enseña, sino también en relación a las metodologías de trabajo, en relación a la relación con los alumnos, en relación a distintos discursos que circulan en el aula y cómo los procesa. Es decir, el docente mediador asume una posición teórica y práctica, y la explicita y trata de reflexionar sobre esa posición para ser lo más coherente posible. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo dar un pensamiento crítico, por ejemplo, trabajo pedagogía, doy Paulo Freire y después soy un autoritario en el aula. Eso desarma la figura del docente mediador, ¿no? Y pasa. O doy una clase tradicional dentro de un marco que no me logro salir de cierto corset metodológico, no logro pensar, actualizarme a las cuestiones que les preocupan a mis estudiantes, tratar de interpelar los núcleos de sentido que a ellas y a ellos les preocupan, recoger ideas. Si no hago nada de eso, tengo un discurso que puede ser crítico, puede ser el más piola del mundo, pero luego la práctica desarma ese discurso. Y como pasa con la crianza de un hijo, muchas veces importa más las acciones que las palabras. Entonces, el estudiante te ve a vos como una totalidad, no te ve como lo que decís, ve lo que decís y lo que hacés como docente.
Entonces me parece muy importante en la construcción de la autoconciencia de este docente mediador en su reflexividad, incluir la dimensión teórica y la dimensión práctica de su praxis docente, ¿no? Vamos ahora al punto 4. Dicho esto, ¿qué posición tomar? Es decir, sobre qué lectura de la sociedad, de la historia, de la educación, del Estado, creo yo que un docente mediador debe posicionarse, ¿no? Desde dónde hablar, digámoslo así. También seguramente acá surjan cosas para el debate, ¿no? Porque ya tienen que ver con lecturas mías situadas acerca de nuestro país, acerca de nuestra región y acerca del mundo en el que estamos, ¿no? Este es un ejercicio que deberíamos hacer frecuentemente, y por eso saludo la iniciativa del CIE y de Celina, ¿no? Es decir, tener espacios para que los docentes pensemos los fundamentos, en definitiva, de lo que hacemos, ¿no? Es decir, ¿qué estamos transmitiendo? ¿En función de qué? ¿Bien? ¿De qué lectura? Porque no se trata, si nos asumimos como mediadores, que es lo que somos, no podemos simplemente comprar un manual y reproducirlo, ¿no? Tenemos que pensar qué queremos generar en el otro, qué preguntas, qué acciones, qué reflexiones. Van a ser docentes esos alumnos que tenemos el día de mañana, bueno, si están en formación docente, ¿no? Que es mi caso. Entonces, acá les comparto una lectura, ¿no? La lectura que yo les comparto es parte de la siguiente premisa. Nuestra región, Latinoamérica y Argentina dentro de esa región, están digámoslo crudamente, es una región en guerra hace 200 años, si no 500 años. Por supuesto, estas dos fechas remiten, cuando hablamos de 500 hablamos de la conquista de América, cuando hablamos de 200 hablamos de las independencias, ¿no? Está claro, está claro. Atengámonos a una temporalidad más corta, pensemos la independencia y cómo desde que se independizó Hispanoamérica, ya estamos acotando un poco la región, desde que se independiza Hispanoamérica, nuestra región latinoamericana ha tenido ininterrumpidamente situaciones de conflicto que se traducen en lo político, con diferente grado de intensidad, como saben. Esto ha implicado en nuestra historia desde guerras civiles hasta grandes protestas sociales, hasta conflictos y batallas electorales que luego tienen su traducción en los gobiernos como cambios abruptos de políticas, cambios pendulares, porque no hay todavía en la región latinoamericana, excepto algún país muy, muy puntual, no hay en Latinoamérica consensos básicos a nivel de una sociedad acerca del tipo de desarrollo que precisamos, que necesitamos, acerca de las causas de nuestro subdesarrollo. Y fíjense que esto que estoy diciendo tiene profundas consecuencias a la hora de pensar la educación, ¿eh? No estoy hablando de temas lejanos a lo que veníamos hablando. Y estos consensos no existen, no por cuestiones circunstanciales, no por cuestiones culturales, no porque somos peleadores los latinoamericanos, no existen porque hay presiones externas muy poderosas que inciden permanentemente en nuestra configuración regional. Sin ir más lejos, fuimos durante 300 años colonia, algunos países 400 años, es decir, tuvimos más tiempo de vida colonial que de vida independiente, y desde que somos independientes, estamos, como saben, sometidos a un régimen de neocolonialismo, ¿no? Mediante endeudamiento, sometimiento en algunos casos incluso militar, regiones que han sido invadidas, regiones que han sufrido golpes de Estado incentivados por potencias extranjeras, regiones que son asediadas cuando deciden emprender un camino de soberanía, son bloqueadas. Esta es la realidad latinoamericana, no es otra. La agresión mediante diplomacia, la agresión mediante presiones de todo tipo, cuando nuestras regiones, nuestros países, han decidido emprender un camino que ni siquiera tenía que ser revolucionario, un camino de independencia ya resultaba insoportable para los países de turno, para las potencias de turno, perdón. Esto pasó en el siglo XIX, fundamentalmente con Gran Bretaña. Sin ir más lejos, recuerden el bloqueo, por ejemplo, anglo-francés a Rosas. Bien.
Recuerden toda la historia de la deuda externa que ya empieza en el siglo XIX con la banca británica. Recuerden la guerra del Paraguay, incentivada por el Imperio Británico para destruir a un país que estaba iniciando un camino soberano de desarrollo. Y por supuesto durante todo el siglo XX con la gran presencia norteamericana en la región, interrumpiendo cuanto proyecto de soberanía se desarrolló. Golpes de Estado, asedios, ataques diplomáticos, ataques económicos, ataques tecnológicos, bien, toda forma de intervención militar directa, bien, como ha pasado fundamentalmente en Centroamérica, Granada, Panamá, Guatemala, Honduras, incluso en Cuba, ¿cierto? Esta es la historia de nuestra región. Es una región en guerra. No es una guerra formal, frontal, de ejércitos, sino es un conflicto de proyectos, que tiene su expresión en clases sociales, no siempre una expresión directa, pero tiene su expresión en sectores populares, si ustedes quieren, versus sectores oligárquicos, concentrados. Y desde ahí podemos identificar dos grandes patrones. Acá retomo algunas ideas de Alcira Argumedo, fundamentalmente esta idea del patrón, ¿no? Después lo demás es mío. Dos grandes patrones, dice Alcira Argumedo, en los silencios y las voces de América Latina. Un patrón oligárquico señorial y un patrón nacional popular latinoamericano. Y en esta concepción de nacional popular latinoamericano, por supuesto, entran todas las corrientes latinoamericanas que han sido parte de movimientos por la ampliación de derechos, en un sentido más amplio del término, ¿no? Acá en Argentina solemos identificar lo nacional popular con el peronismo, pero estamos pensando acá una mirada más amplia, latinoamericana, y que incluye tradiciones también de izquierda, dependiendo del país y la región, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes patrones, dice Alcira, que están en conflicto hace 500 años. A mí me interesa recuperar esa lectura estructural, pero bajarla al impacto en la educación. A ver si estamos de acuerdo en esto y cualquier cosa lo charlamos. Abrimos la discusión. ¿Qué piensa o qué lugar le da a la educación el patrón oligárquico señorial? Bueno, entiende la educación como un ámbito de reproducción de la sociedad, entendida como statu quo, como el orden social vigente, mediante una legitimación meritocrática de la desigualdad social y global. Es decir, en la educación, las clases dominantes, el patrón oligárquico señorial, reproduce su propio patrón mediante la legitimación meritocrática de la desigualdad social y global. ¿Qué quiere decir la legitimación meritocrática? Construye a través del sistema educativo la diferencia, ¿no? Como dice Bourdieu. Construye la diferencia. Legitima diferencias que son sociales de origen y las vuelve diferencias de talento, de capacidad, de inteligencia, ¿no? Como que son los capaces los que siguen adelante, ocultando la dimensión de clase que esto tiene, la dimensión racial que esto tiene, la dimensión de género que esto tiene. Legitima meritocráticamente la desigualdad social, por lo tanto, las clases altas, los exitosos, serían aquellos que se esforzaron, según esta mirada, y legitima la desigualdad global, porque el discurso que se reproduce desde este patrón es un discurso eurocéntrico, donde estos saberes del norte son los únicos verdaderos, y lo nuestro, nuestra historia, nuestra tradición, nuestro pensamiento, es menospreciado, ¿no? Es despreciado. Entonces es una forma también de legitimar la desigualdad global. Porque si lo valioso, lo bello y lo verdadero es siempre lo extranjero, lo europeo, lo del norte, como decía Ariel Rodó, ¿no? Rodó en su Ariel, la nordomanía, ¿no? Esa pasión por el norte, ese desprecio por lo autóctono, estoy legitimando la desigualdad global. Entonces, primer punto es la educación como reproducción del statu quo mediante legitimación meritocrática de la desigualdad social y global. Basado en este último punto en el eurocentrismo y el menosprecio por lo autóctono. Otro punto que se reproduce en el patrón oligárquico señorial y en su mirada de la educación es la concepción liberal de la sociedad.
entendida como suma de individuos económicos, autosuficientes, que compiten. Esto es la contracara de la legitimación meritocrática clásica, ¿no? Es decir, el individuo que es responsable por su situación, ¿no? No son los determinantes de clase, no es la condición periférica de nuestro país. El pobre es pobre porque no se esfuerza. Los argentinos somos como somos y porque, bueno, es culpa nuestra. Y pero los golpes de Estado, no, es culpa nuestra. ¿Bien? Entonces hay una mirada fuertemente anclada en los individuos. Esa es la idea liberal de sociedad, ¿no? No importa tanto el lazo social como el individuo. Entonces una educación pensada en dotar de, ¿no? Las famosas teorías del capital humano, ¿no? Dotar de competencias a este individuo para que pueda salir adelante en esta lucha por la vida, ¿no? Y suele ser además afín esta mirada, como saben, al individualismo metodológico. Se priorizan en distintas teorías miradas que ponen al individuo en el centro. Esto tiene su contracara en el emprendedorismo, en el innovacionismo, el discurso modernizador en general, el discurso desarrollista normalmente, todo un discurso que apunta a la aculturación del individuo. Entonces lo que se trata es de darle, por ejemplo, en el discurso emprendedorista, darle herramientas al pobre para que se vuelva un empresario, ¿no? Esta es un poco la mirada. Y otro elemento, pues cerrando esta presentación del patrón oligárquico señorial, otro elemento es que todo esto lo transmite desde una presunta cientificidad, que esconde su toma de posición. Es decir, el docente que está parado en el patrón oligárquico señorial se suele parar como un intermediario, no se hace cargo de que es un mediador. Esconde, tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Es decir, no se hace cargo de que está dando un discurso que está situado en ese lugar. Muchas veces no lo sabe, por falta de reflexividad o por lo que fuera, por cierta despolitización, y muchas veces es consciente, por supuesto, y adhiere a esta mirada, y bueno, eso es parte de la sociedad en la que estamos, ¿no? De cierta diversidad. Pero es muy importante este punto de la cientificidad, porque muchas veces de esa posición suelen calificar de anticientífico o desacreditan posturas críticas, ¿no? Se reservan el lugar de la ciencia. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el discurso económico, donde la economía liberal suele hablar en nombre de la ciencia, y no hay otra economía que la de ellos, ¿no? Entonces, discutir esa presunta cientificidad, no por falta de carácter científico, porque lo tienen muchas de estas teorías, yo no discuto su carácter científico, lo que discuto es que sea la única mirada existente, y que escondan la mano cuando tiran la piedra, que no revelen su posición, que digan, yo pienso la sociedad de esta manera, y me paro desde acá. Yo pienso que estamos en el mejor de los mundos posibles, que la sociedad que tenemos es la que hemos logrado conseguir, y de lo que se trata es de que cada uno se forme, se supere, y algún día salga adelante, ¿no? Que es un poco el mensaje este emprendedorista. Veamos ahora el patrón nacional popular latinoamericano. Bueno, si el otro legitimaba la desigualdad mediante el discurso meritocrático, desde la posición nacional popular latinoamericana hay una crítica a la desigualdad social y global. Bien, se adoptan contenidos, discursos, miradas que tienen que ver con criticar esa desigualdad y ese statu quo, sea a nivel de una sociedad, sea a nivel de las relaciones globales, ¿no? Por supuesto, esto va de la mano con una valoración de lo propio. Ya no es el menosprecio por lo autóctono, sino tratar de valorar lo nuestro. Y una posición compleja que tiene que adoptar el docente mediador que está en esta posición, que es la inclusión crítica de la tradición canónica. Porque no podemos desconocer el peso del pensamiento dominante, que es el otro, ¿no? No podemos desconocerlo, porque es parte de lo que se conoce como mainstream, la corriente principal. Es parte de la hegemonía. Entonces uno tiene que incluir, porque además hay aportes muy valiosos, por supuesto. Entonces, ¿cómo haces para posicionarte en un diálogo crítico que te permite incluir un autor que escribió en otro contexto, con otra problemática,
pero cómo lo situás en la reflexión desde lo propio, con los pies en la tierra, nuestra tierra americana, ¿no? Tercer punto, hay una concepción distinta de sociedad. Si el otro tiene una concepción liberal, acá hay una concepción orgánica de sociedad, más bien como comunidad. Si el otro tiende a poner el centro del individuo y desprecia el lazo social, acá es la mirada contraria, ¿no? Se prioriza el lazo social, se entiende que el individuo es producto de una sociedad, que un individuo aislado no puede entenderse, pero además, yendo un poquito más allá, no puede ser feliz. Es decir, un individuo aislado no puede realizarse en una sociedad infeliz, ¿no? Una sociedad desigual, quebrada por las desigualdades. Entonces, la concepción orgánica de sociedad te conduce a tratar de construir comunidad. Entonces, los contenidos, las actitudes que uno enseña en el aula, las metodologías de trabajo van a tender a apuntar a fortalecer el lazo social. Si uno apunta a la competencia entre los alumnos, el otro va a apuntar a fortalecer la solidaridad entre los alumnos. ¿Se dan cuenta ahí cómo uno puede ir ubicando las diferentes miradas, ¿no? Y son miradas, por supuesto, más afines al holismo metodológico, ¿no? No tanto al individualismo metodológico, sino al holismo. Tratar de pensar los sistemas cómo funcionan. No tanto la suma de individuos, ¿no? Y si el otro desconoce o oculta su dimensión política desde un discurso científico presuntamente neutral, esta posición de docente mediador politiza la educación, en este sentido que estamos diciendo. No tiene lugar para la neutralidad, porque en la neutralidad pierde. Este docente mediador que asume una posición desde el patrón nacional popular latinoamericano, adopta una mirada necesariamente política. ¿Por qué? Porque requiere de la transformación social. El statu quo no es el statu quo de esta tradición inclusiva, de ampliación de derechos, de desarrollo alternativo. El statu quo es la extranjerización, la dependencia, la desigualdad social, la creciente exclusión, los déficits. Ese es el statu quo. Entonces, si yo no adopto una posición política, estoy reproduciendo ese statu quo que no estoy discutiendo. Entonces, el docente mediador politiza la educación. Ojo con esto. No es partidizar la educación, son cosas distintas. No es partidizar la educación. Partidizar es una posición faccionalista, divide. Son cosas distintas. Yo defiendo la existencia de los partidos políticos, son fundamentales. Distinto es cuando se partidizan las instituciones. Yo estoy en contra de esa mirada, lo dejo claro, lo discutimos si quieren después. Me parece que es un riesgo en el cual muchas veces caen las universidades. No sé tanto los institutos, no conozco tanto, pero la partidización es un riesgo, porque en vez de construir comunidad, construye facción, no es lo mismo. La construcción de comunidad reconoce la diferencia, no la niega, la incluye. Bien, es un tema que a mí me preocupa porque muchas veces lo veo, ¿no? Se confunde la politización con la partidización. Y lo miro con preocupación a eso. Y detrás de ese discurso supuestamente militante o politizador, muchas veces se excluyen miradas con las cuales no se está de acuerdo. Aunque sean incluso miradas críticas, miradas compañeras, pero se las excluye. Entonces, a mí es un tema que me preocupa y que lo dejo planteado también para la discusión. No confundamos politización con partidización. En síntesis, para cerrar, sección 5, donde sintetizo un poco las ideas centrales, lo que les he querido transmitir es que el aula es una trinchera en esta guerra latinoamericana. Es una trinchera más. No sé si es la primera o la última, ni la mejor ni la peor. Es una más y la que nos toca. También es una trinchera el hospital público, donde un enfermero, un administrativo, un médico socorren muchas veces en condiciones no tan buenas a una población desguarnecida,
También es una trinchera el trabajo que hacen muchos gestores, desde el Estado o desde la comunidad, que sostienen tejido social, que sostienen comunidad, que sostienen vida. También es una trinchera el trabajo que uno hace o que intenta hacer con su familia, con su barrio, con sus vecinos. Es decir, hay que pensarlo a esto como una cuestión integral, ¿no? No hay que ver la política como algo de los profesionales, también discutiendo con lo anterior, ¿no? Sino la política integrada a la vida. Reconocernos como sujetos políticos. Y en un escenario como el que estamos, con las tendencias globales, según las cuales América Latina está en una posición de extrema vulnerabilidad, Argentina incluida, y que si no actuamos con vehemencia, la situación social argentina y latinoamericana pueden empeorar en las próximas décadas, asumir una posición política no es una posibilidad, es una necesidad, en todos los planos de la vida. Bien, y como docentes, asumir la trinchera, que es el aula. El aula y la institución, por supuesto. No es solo el aula, también está el sindicato, también está todo lo que saben, pero estamos hablando hoy de los saberes docentes y el ámbito por excelencia es el aula. Entonces yo esto se los digo siempre a mis alumnas, ¿no? Yo doy clase en este momento para maestras de educación primaria. Y siempre les digo, ¿no? Tratando además de darle un sentido histórico a la acción. Porque uno de los problemas de esta época es la falta de sentido, la alienación, la desorientación general en la que estamos, la falta de un mito que dé sentido a nuestras acciones. Y yo siempre valoro muchísimo a las chicas que deciden, digo chicas porque tengo todas mujeres, a las chicas que deciden estudiar maestras primarias, porque realmente es una decisión a contracorriente en este momento. No hay nada que te lleve a estudiar maestra primaria. ¿No es cierto? No vas a tener un gran salario, no vas a tener un gran reconocimiento social, y estas chicas deciden estudiar eso. Y estar frente a un aula, el resto de sus vidas trabajando con alumnos, enseñando. Entonces es un acto de amor formidable. Y muchas veces están solas, igual que las instituciones, igual que las escuelas, igual que los gestores, gente que está sola, que no tiene un discurso que los acompañe, que les dé respaldo, que los legitime, en los cuales se sientan reconocidos. Hace un tiempo hacía una entrevista que va a salir publicada en breve, a grupos comunitarios que trabajan con problemas de adicciones en drogas, ¿no? Trabajo formidable, formidable, invisible para la sociedad, no reconocido, y realmente no tienen un reconocimiento, no lo tienen. Y haciendo la analogía, pasa lo mismo en este caso. Estas docentes van a tener que enfrentarse con prácticamente todo en contra, ¿no? Familias que están en procesos complejos, de mucha tensión, una sociedad que está muy agresiva, producto de las tendencias del capitalismo, una escuela que está hackeada por demandas contradictorias, un salario que no es el mejor del mundo. Es decir, son muchas las cosas que pesan en esa espalda. Entonces es muy importante que le demos trascendencia histórica a la acción que tienen. Eso es lo que hizo el normalismo en su momento. Y era hermoso lo que hacía en ese sentido. Después podemos discutir otras cosas del normalismo, pero lo que hizo en ese sentido fue formidable. Le daba a esas maestras con esos guardapolvos inmaculados, le daba un sentido a lo que hacían, que se sentían parte de una obra mucho más grande que ellas mismas. Es muy importante devolver ese sentido, es muy importante. Y yo creo que ese sentido viene de la mano con asumir la tarea histórica que tenemos, de reconstruir comunidad, de defender la vida, de defender la sociedad. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad que muy motivante todo lo que dijiste, muchas cosas para pensar, ¿no? Vos hablabas como formador docente, como formador de profesoras en educación primaria, profesores, también hay algunos varones que se animan. Y pensabas el aula como trinchera. Pero quiero tomarme un segundito anterior, porque creo que esto que vos decís, ¿no? Un poco
un poco esta lucha que se expresa de algunas maneras, ahora te voy a preguntar un poquito de eso, es también pensar que las cosas no suceden solo por iniciativa de una persona o esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo quiero también reconocer en este momento a una persona que hizo posible tecnológicamente esta experiencia, que es el profesor Diego Romito, profesor en Ciencias de la Educación, maestro y además jefe de medios del CIE de La Plata, que hizo posible esta transmisión, y todo en sí, la comunidad del CIE, que está también acompañando, tomando nota, tomando las preguntas. Es decir, las cosas ocurren cuando hay muchos esfuerzos, ¿no? Que hacen sinergia para que algo pase, ¿no? Y es importante reconocerlo, ¿no? Lo mismo que otros CIEs, los CIEs que acompañan la región 1, el CIE de Berisso, de Ensenada, de Magdalena, de Bransen, de Punta Indio, que conformamos esta región, ¿no? Vos hablabas de este pensamiento regional a nivel macro, también nosotros lo hemos asumido, ¿no? No pensarnos como que somos un lugar fundante, sino que somos parte también de un proceso, y todo eso también es un cambio, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas o que quienes están ahora participando pueden hacer en el chat. Valeria piensa qué importante sería ofrecer herramientas para pensar desde lo decolonial, ¿no? Este concepto de colonial, quizá no es un concepto tan claro, no sé si Santiago vos querrías tomarlo, ¿no? En función de lo que vos has planteado, ¿no? Ya que Valeria lo trajo en el espacio en que estaba escuchando tu reflexión, ¿no? ¿Qué es lo decolonial y cómo impacta en nuestro hacer docente, en esta mediación que vos proponés como un concepto que define esta tarea? Mira, yo tengo una posición tomada con respecto a lo decolonial, que voy a comentar. Por supuesto, Valeria, que agradezco el comentario, puede compartirlo o no y abrir una discusión al respecto. Yo creo que lo decolonial, o el giro decolonial, o estos autores decoloniales de los últimos años, tienen un mérito indudable, que es que han puesto sobre la mesa una cuestión desde lo académico, que de alguna manera está un poco fuera de discusión, ¿no? Es decir, han legitimado una discusión y eso tiene un mérito. Para quienes estamos en este planteo desde hace tiempo, lo decolonial en cierto punto se vuelve un aliado en esta discusión contra la colonización cultural e intelectual. Al mismo tiempo, yo tengo una mirada crítica de lo decolonial, sobre todo en algunas vertientes más anglosajonas, porque me parece que tiene un planteo muy anclado todavía en el posmodernismo, que desconocen en muchos sentidos la tradición nuestra de reflexión sobre estos temas. Hay un conocido, un autor que leí hace poco, decía, ¿no? Lo decolonial es la teoría de la dependencia más posmodernismo, ¿no? Y algo de eso hay, es decir, para quienes conocen la tradición del pensamiento latinoamericano, realmente hay muy poco nuevo en lo decolonial, ¿no? Es decir, está en la teoría de la dependencia, en la filosofía de la liberación, en toda la tradición de la teología de la liberación, la educación popular, ¿sí? Y son mucho más ricos y más radicales en sus planteos, ¿no? Que lo decolonial, que insisto, le reconozco un mérito, ¿eh? No soy... Yo soy un tipo que cree que hay que cruzar fronteras en el diálogo y lo de colonial, aunque tengo mis diferencias, los leo, los cito, los uso y me sirven para algunas cuestiones. Pero tiene una mirada que está muy anclada en lo cultural, lo discursivo, lo simbólico, suele quedar muy lejos de la dimensión más estructural del análisis, más vinculada al capitalismo. No tanto en Grofogel, por ejemplo. Ramón Grofogel me parece que es quien mejor ha integrado estas miradas,
y se ha acercado a Enrique Dussel, en definitiva, que es el referente fundamental de la filosofía de la liberación, y se ha desapegado o se ha alejado de los decoloniales más de otra tradición, ¿no? Y después creo que parte de su posmodernismo tiene que ver con cierta desdiferenciación de los ejes de conflicto, de las luchas, si ustedes quieren, que a mí me resulta problemático. ¿Por qué lo digo? Ustedes saben que el posmodernismo nace como una crítica fundamentalmente al marxismo. El marxismo ponía la lucha de clases como lo principal, ¿no? El conflicto económico como lo principal. Y el posmodernismo se va hacia el otro extremo, donde el eje está en la deconstrucción, en la diferencia, en la experiencia individual, en la experiencia de mi grupo. Se desarma la totalidad, se desarma el colectivo y queda lo micro, ¿no? Y en eso micro no hay forma de jerarquizar qué es lo importante y qué no lo es. Entonces, lo que uno ve en la agenda de movimientos muy influidos por lo decolonial o lo posmoderno en general, es que quedan anclados en planteos muy marginales, ¿no? Que no terminan contribuyendo a las epopeyas sociales, e incluso muchas veces las critican, que ahí fue, en mi caso personal, perdón la autorreferencia, ahí fue mi distanciamiento con lo decolonial, ¿no? Cuando se posicionaron muy fuerte contra Evo Morales, contra el proceso venezolano, contra incluso el proceso en Argentina. Se han parado muchos de estos autores en posiciones muy extremadamente críticas de mi posición frente a estos procesos que son contradictorios, pero que es lo que hemos sabido conseguir, ¿no? Me parece que el desafío está en cómo somos parte de un todo social más amplio, contribuimos a la politización de estos actores o sujetos, tensionándolos, por supuesto, pero no quedamos afuera en un planteo que es un planteo de minorías muy reducidas, ¿no? Muy, desde un academicismo incluso un poco exacerbado, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una cosa bien concreta. Yo no he visto articulación real entre lo decolonial y sindicatos. No lo conozco, no lo he visto. Lucha de trabajadores. No he visto tampoco una articulación con grandes movimientos sociales. O sea, termina siendo una cuestión muy desde lo académico, ¿no? Y a mí me parece que el compromiso del intelectual, el compromiso de la teoría está en articularse con los actores sociales populares, existentes, reales. Entonces, esa es un poco mi crítica. Espero haber sido claro. No quiero quedar como un antidecolonial porque no lo soy, pero tampoco soy un decolonial. Creo que aportan, pero en su justa medida. Matizado con aportes que son más sustanciales, desde mi punto de vista, como el liberacionismo latinoamericano y otras corrientes críticas que siendo anteriores, son para mí más profundas y más sistémicas, ¿no? Más completas en su análisis. Bueno, Santiago, es interesante lo que vos decís porque verdaderamente es una palabra que usamos mucho y esto da lugar a dos cuestiones que te quería preguntar, ¿no? Por lo bueno, por un lado, vos decías esta cuestión de lo político, de la tarea docente, de asumir una posición política, porque eso es inevitable, porque directamente no hay manera de estar en el aula sin tener un posicionamiento, y hacías esta contraparte, ¿no?, entre estos dos modelos, el modelo oligárquico, el modelo popular. Y bueno, y también esta cuestión que siempre se dice, bueno, no hay que hacer partidocracia, no hay que, porque bueno, inevitablemente en el aula como un espacio de pensamiento, un pensar que se hace profundo, que se hace propio, que se hace comunidad, siempre va a decir o a estar pensando, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Porque siempre recuerdo a Aristóteles cuando en su Ética escribe, bueno, no pensamos, digamos, no estamos reflexionando para saber qué es el bien, sino para ser buenos. Es decir, que siempre esta dimensión práctica, transformadora del pensar,
va a estar presente en esta posición política. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y ese temor a entrar a ingresar en una zona de defender un partido político, etcétera, que muchas veces es como una especie de tentación por un lado y de como diríamos, de un castigo, ¿no? Que está siempre presente al docente, que pudiera llegar a aparecer, hace que justamente no aparezca esto que vos decís, Santiago, en el aula, ¿no? Es decir, que un poco los conceptos de carga política se vuelvan muy teóricos porque el profesor o los profes tenemos temor a que si nosotros entonces lo vinculamos con actores sociales, que por supuesto y con procesos sociales e históricos cercanos y aún lejanos, inmediatamente se nos vea la bandera por abajo del guardapolvo y parezca una posición partidista, ¿no? Entonces, creo que eso también ha hecho que en la formación docente se haya dejado de lado estos contextos en los que se educa, estos contextos en los que está inscripta la escuela y de los que no puede conocer, y sí se ha podido desconocer. Entonces, bueno, por un lado está esto, ¿no? Esta cuestión de cómo poder traer esto que vos decís, ¿no? Estos contextos sociohistóricos con sus actores y sus procesos sociales, para poder analizarlos desde este punto de vista político, sin caer en lo partidario, y plantear una maduración, si se quiere, en este sentido. Y una segunda pregunta que te quería decir es, bueno, ¿cómo empezar? A ver, nuestra formación docente, vos, por ejemplo, hablabas de nuestra región y yo pensaba, ¿hasta qué punto nos hemos apropiado de esta territorialidad que es Latinoamérica, que es Suramérica, como nuestra región, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra formación ha desconocido totalmente esa identidad, esa territorialidad de pertenencia? ¿Y cómo empezar? Porque para muchos que somos docentes en ejercicio y los que están viniendo también, esto es completamente desconocido, ¿no? Esto va a ser un terreno casi de trabajo propio, de reponer todos estos vacíos de formación que hemos tenido, y aún en universidades que les decimos prestigiosas, porque no se han trabajado estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser el camino de alguien que quiere comenzar a formarse en estos temas? Ahora es auspicioso que la Dirección Provincial de Educación Superior está en un trabajo muy importante de reformulación de los planes de estudio de los profesorados y ha incorporado en los fundamentos de estos profesorados estos temas que vos has mencionado en este encuentro. Así que realmente estos marcos institucionales que vos decís que son importantes porque definen en definitiva que no podemos hacer cualquier cosa en el aula, que el derecho a la educación está plasmado y garantizado por una política de Estado. Bueno, ha tomado estos temas, ¿no? Así que los próximos que se formarán irán teniendo en su... así que bueno, no sé si sintetizo estas dos cuestiones que te planteo, ¿no? Cómo poder trabajar este enfoque, que salir de lo teórico sin caer en lo partidocrático, diríamos, en una política partidista. Y por otro lado, ¿cuál sería el camino de alguien que se quiere formar en este enfoque? Vos mencionaste algunos autores, entre ellos un gran pensador que es argentino y que está vivo y que realmente tiene una obra impresionante que debemos leer, como es Enrique Dussel. Pero bueno, ¿cómo irnos formando en este camino y formarnos cotidianamente? Acoto, y disculpen por lo largo, siempre pregunto, yo también soy formadora de docentes de educación primaria inicial, y digo, bueno, ¿qué han leído? ¿Qué diarios han leído? ¿Qué programas escuchan? Y eso está bastante ausente, ¿no? En la práctica cotidiana.
de las lecturas. Bueno, en la medida que uno lo repone en las aulas va generando una motivación, pero bueno, forma parte también de esto que me parece que estábamos planteando. Gracias, Elina, por tu reflexión. Por supuesto, opino desde lo que voy pensando cuando te escucho. No tengo nada preparado al respecto. Respecto a la cuestión entre politizar y caer en lo partidocrático, me da la sensación que es más un temor que una realidad, porque se puede perfectamente enseñar una... Piensen primero que estamos hablando de una concepción de saber integral, no solo el contenido, ¿no? Aunque el contenido es fundamental porque es, en definitiva, el concepto que está transmitiendo. Pero piensen en áreas exactas o naturales, donde quizás el contenido no va a variar mucho entre una mirada docente y la otra. Acá estamos pensando en la totalidad de los saberes. Entonces ahí tiene otro papel, quizás lo procedimental o lo actitudinal del docente, lo que pueda contribuir en ese aula a construir lazo social y a construir una mirada de la sociedad más amplia que lo que creo que el contenido en concreto implica, ¿no? Yo creo que el problema acá es el temor. Es el temor, que muchas veces es un temor infundado, como suelen ser los temores en general, ¿no? Es decir, el temor tiene una raíz fantasmagórica, diría la psicología. No es algo real, es algo que a uno lo asusta excepto situaciones, me parece cada vez más raras, ¿no? Quizá habría que ver en el ámbito privado, bueno, ahí habría que ver porque la relación docente-institución es distinta, del momento que una relación contractual es distinta y bueno, no he tenido la experiencia de dar clases en el sector privado, tengo amigos que dan y sé de situaciones que se han generado. También sé de situaciones que se han dado en sentidos contrarios, en el ámbito privado, incluso católico, que han tenido absoluta libertad para enseñar este tipo de contenidos. Digo, hay situaciones para todos los colores. En el ámbito público es más raro que haya algún tipo de coacción sobre un docente. Distinto es si hay una actitud partidocrática, pero esto ya lo dejamos en claro, que por lo menos de nuestra mirada no es la vía adecuada, porque más bien contribuye a polarizar, más bien contribuye a que el otro se resguarde en su posición, porque yo estoy haciendo en definitiva lo mismo, ¿no? Es decir, estoy yendo a la batalla, no estoy yendo a generar un diálogo genuino, estoy yendo de, no, yo soy esto y te vengo a imponer esto otro, y distinto es decir, bueno, mirá, yo doy análisis del mundo contemporáneo. Siempre les digo, yo les ofrezco una caja de herramientas, conceptos de dónde mirar el mundo, les aclaro que hay otros conceptos para mirar el mundo, yo uso estos, y voy a tratar de enseñarles o decirles por qué estos conceptos les permiten a ustedes esto y esto otro. Y bueno, después la libertad del otro yo no la puedo coartar, ¿no? Hay un precepto básico ahí, humano, ¿no? Y en el acto comunicativo ustedes lo saben. Uno dice una cosa y el otro interpreta de eso que dice, bueno, ahí hay un abismo, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad, con el recorrido, con las ideas previas. Entonces yo diría, me parece que es más un temor, no sé si es una realidad. Quizás haya alguna situación particular, por supuesto, no se puede desconocer. Pero en términos generales, en mi experiencia educativa en 3 institutos terciarios, en varias universidades, nunca jamás, tuve algún problema por lo que he dado y siempre tuve parado una posición absolutamente política en el aula. En este sentido, ¿no? Que estamos hablando. Y ojo, quiero dejar una aclaración también, ¿no? Cuando digo lo de la posición partidaria, insisto, los partidos políticos son fundamentales. Yo no tengo una posición antipolítica en ese sentido para nada. Son fundamentales, tienen algunos problemas propios de la evolución de la democracia y problemas que atraviesan otras instituciones de la sociedad industrial, que hoy, en este mundo digital en el que estamos, están en crisis, y que yo valoro muchísimo a los dirigentes políticos porque dedican sus vidas ¿no? a tratar de hacer algo con eso, ¿no? No tengo una posición contraria a eso. Creo que no corresponde en el ámbito de una educación pública ir desde ese lugar al diálogo, porque hay una asimetría evidente entre el docente y el alumno. Esto es claro, ¿no? Esto es claro. Entonces, esa asimetría, si uno va de la posición partidocrática, y bueno, quedás ¿no? en una posición
un poco incómoda, ¿no? Y le voy a dar un ejemplo también autorreferencial, pero que también puede servir para mostrar esta actitud politizante. Me acuerdo en mi secundario, teníamos un docente que en cuanto a su afiliación partidaria, todos la conocíamos porque había sido concejal y todo, yo soy de un pueblo del interior, y era un partido con el cual yo no comulgo en absoluto, un partido de una tradición más bien liberal, más clásica, pero era una persona que creía en la democracia, que creía en los valores de la participación política, que creía en los partidos, y él nos incentivó en el aula a construir el centro de estudiantes, por ejemplo. Fíjense qué actitud, porque él no es que nos dijo afíliense a mi partido, no es que sí tenía una mirada muy clásica, nos hacía recordar de memoria el preámbulo de la Constitución, ese tipo de cosas que ya están un poco pasadas de moda, pero él decía, ustedes acá no tienen centro de estudiantes, tienen que armarlo, y todas las clases, armen el centro de estudiantes, porque eso es formar ciudadanía, eso es formar para la discusión política. Y eso es un gesto excelente de un docente que nos estaba politizando, no partidizando. Nunca hice nada con ese partido, ni lo voy a hacer, pero de esa actitud, él politizó. Fíjense. Y eso que en su enseñanza era muy tradicional, con metodologías muy clásicas, pero en la parte actitudinal, en los valores que él nos transmitió, a mí me enseñó un montón. Hasta el día de hoy lo respeto mucho, falleció hace poco. ¿Bien? El segundo punto, el tema regional. Bueno, como bien decís vos, producto de los cambios de las últimas décadas, ha entrado la cuestión de la integración regional en la currícula. Hoy realmente no hay mucha excusa para no trabajarlo, más que cierta pereza que podemos tener, porque nuestra formación no se nos enseñó, y es ir contracorriente cuando muchas veces las demandas laborales, familiares, implican que no tenemos tiempo, ¿no? Pero yo les aseguro, parezco un gurú, les aseguro que es una cuestión de tomar la decisión. Un día se empieza, un día se empieza. Yo estudié la misma carrera de filosofía que muchos otros colegas, y un día dije, no quiero dar más esto, empiezo a dar esto otro. Y ahí empezás, y un año incluís un texto, una unidad, y pasan los años y te vas dando cuenta que no te va cerrando la estructura que tenés, y que no puede ser que una unidad que al final termina siendo como un agregado, que a veces lo hace, a veces no, y decís, bueno, pero en verdad tengo que cambiar la mirada completa de lo que estoy enseñando, y eso es un proceso, hay que darle tiempo a las cosas. No hay que dar un salto al vacío porque puede ser frustrante. En mi experiencia como docente, cada vez que adopté este punto de vista que yo les propongo, el resultado es fantástico. Hay mucha más empatía con los alumnos, mucha más cercanía con sus inquietudes, mucha más apertura a lo que les interesa, a sus preguntas, mucha más comprensión del contexto histórico. A mí me ha funcionado más, no quiero decir que funcione siempre, no lo sé. Esto, cada docente tendrá su experiencia en el aula. A mí me ha funcionado muy bien. Tengo muy buen resultado con los alumnos. Lo siento en las devoluciones, en lo que sucede después con muchos de ellos, que se acercan, que quieren participar, que se suman a una cátedra en el caso de la universidad. Entonces, es una decisión. No hay excusas. Las excusas uno se las construye. Hoy realmente con la facilidad que tiene Internet para acceder a contenidos audiovisuales, radiales, textuales, es una decisión. Tampoco es que hoy la educación tiene una mirada coactiva sobre la labor docente dentro del aula. Hay mucha libertad, esa es la realidad. Hay mucha libertad. Y normalmente hay un margen de diálogo, de negociación con las autoridades, con el instituto, con otros colegas. Hay un margen, eso existe. Entonces, yo creo que muchas veces nos amparamos en temores, nos amparamos en excusas para no salir del lugar de confort y de comodidad en que estamos. Y creo yo, porque no terminamos de comprender un poco lo que les decía al final de la charla. La integración regional, la integración latinoamericana, es un asunto de vida o muerte en este momento para América Latina. Y alguien me dirá, che, qué catastrofista. ¿Bien? Y yo les digo, si hace 50 años le decían a una persona en Argentina, mire que Argentina dentro de 50 años va a tener 53% de pobreza infantil. ¿Qué hubiera dicho esa persona? No, me estás hablando de... Sos un catastrofista, me hubieran dicho. Y ocurrió. Argentina que tenía 5% de pobreza en el año 74.
y hoy tiene una pobreza consolidada del 40% de la población. Esto es un dato real, fáctico. No es un político u otro, es una inercia estructural a donde nos lleva el capitalismo globalizado. Luego, por supuesto, no es lo mismo quién está en el gobierno, por supuesto que no, por supuesto que no. Bien, y ahí están las opiniones, las miradas que cada uno tenga, por supuesto. Pero la inercia capitalista está llevando al mundo hacia un lugar de cada vez mayor concentración de la riqueza, aumento de la exclusión, aumento de la precarización, y pasa lo mismo en México y en Argentina, y pasa lo mismo en Kenia y en India, pasa lo mismo en conjunto de los países periféricos. Entonces, si no comprendemos que la cuestión de la integración regional como posibilidad de ingresar al mundo desde un lugar de mayor fortaleza es una necesidad urgente, y que la integración regional se construye a todo nivel. Yo creo que un problema que tuvo el proceso de integración regional de la primera década del siglo XXI, me refiero a la UNASUR y un poquito después a la CELAC, un problema que tuvo es que quedó en el nivel diplomático, quedó en la superestructura. Entonces cambiaron los gobiernos, adoptaron la dirección política, gobiernos de corte neoliberal, y desarmaron literalmente los organismos de integración regional. Y no hubo una espalda construida en otros niveles que sostenga esa integración. Entonces yo tengo una posición muy fuerte en esto. Yo creo que la integración regional tiene que ser construida desde la educación, desde la ciencia y la tecnología, desde la infraestructura, desde la energía, a todo nivel, como la construyó Europa, que es el ejemplo más cercano que tenemos de modelo de construcción de integración regional. Porque Europa tiene una fragmentación muy grande y necesitaba de la integración regional para no quedar afuera de la puja en su momento entre Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es un continente, China es un continente, Europa actúa como continente, y África y América Latina estamos completamente fragmentados y somos el banquete de las grandes potencias. Entonces, si no nos unimos, y la unión continental tiene que nacer desde el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Unidad diplomática, unidad de las naciones, pero también unidad a todo nivel, para que eso, si hay un cambio de política en un gobierno, no desarme la integración regional. Bueno, excelente, Santiago. Acá hay muchas felicitaciones y contentos por participar de esta charla. Yo voy a hacer una última pregunta, que también es un tema que no tratamos mucho, o por ahí en estos ámbitos que son más de fundamentos de la educación, más humanísticos. Tenemos como cierto defecto de dejar un poco de lado esta dimensión del pensar y de nuestra soberanía, que es el pensar científico y tecnológico, ¿no? Dimensiones que vos te has dedicado también en esa transformación, no sé si transformación, pero bueno, en esta búsqueda, ¿no? Justamente lo escuchaba hace una semana a Evo Morales, que hablaba de que ellos habían logrado estatizar, ¿no? Es decir, nacionalizar los hidrocarburos, sus recursos, las fuentes de riqueza, pero no tenían la ciencia y la tecnología propias para poder producir, generar una industria. Hay una dependencia ahí, ¿no? Y a la vez vos también decías que hay como otra mirada que quiere también diríamos, acaparar los criterios de ciencia, ¿no? Lo veíamos también, se vio muy claro en la pandemia cuando se hablaba de qué vacunas eran mejores, o si habían salido algunos artículos en Lancet o no, bueno, como algunos criterios también hegemónicos relacionados con lo que es el saber científico. Entonces, me interesaría que vos dijeras algunas líneas acerca de esta concepción, esta corriente de ciencia y tecnología con una identidad latinoamericana, ¿no? Quiero también destacar una cuestión que no dije al principio, que vos pertenecés a una red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, en ese punto me gustaría que terminemos con esta reflexión, ¿no? Esta concepción de ciencia y tecnología desde el pensamiento latinoamericano. Bueno,
buenísima la pregunta o la inquietud. Ciencia y tecnología no pueden pensarse tampoco de ningún modo bajo el manto de la neutralidad, eso es el ABC. Incluso ya hoy, desde la epistemología o la sociología o la economía de la ciencia y de la tecnología, prácticamente no queda ya ningún autor que sostenga una mirada de neutralidad en estos términos, porque la dinámica tecnocientífica global es tan evidente que está asociada a las grandes corporaciones y a los aparatos militares de las grandes potencias, que ya es indefendible una mirada netamente, ¿no?, filantrópica de la ciencia como se tenía en otro momento, ¿no? Entonces, desde el momento que esto cambió, se produce un cierto desacople, esto lo tenemos estudiado, incluso hay alguna publicación ahí, cierto desacople entre la mirada social de la ciencia y la actividad científico-tecnológica realmente existente, ¿no? Porque cuando uno va y encuesta a la sociedad y trata de capturar las representaciones sociales de la ciencia, sigue habiendo una mirada muy clásica, que es la mirada positivista, neutralista, objetivista de la ciencia, donde la ciencia lo único que hace es buscar la verdad, donde los científicos son seres desinteresados que luchan por el bien común, y hay una construcción, decía Oscar Varsavsky, una construcción mistificadora, ¿no?, una mistificación de la ciencia, que a nivel social sigue teniendo mucha efectividad. Es el discurso todavía dominante, y muchas veces es el discurso que los propios científicos usan frente a la sociedad, aunque sepan que no es la realidad, que esto es algo interesantísimo para analizar, ¿no? Es decir, es la imagen que el científico muchas veces decide mostrar frente a la sociedad como una forma de mantener su capital simbólico. Ahora bien, como les decía, esta mirada cayó hace mucho tiempo, y hoy se reconoce al científico y a la ciencia y al tecnólogo y a la tecnología como un producto social e histórico, y por lo tanto atravesado por las mismas dimensiones económicas, políticas y culturales de la sociedad. Desde el momento que esto cambió, se abre una caja de Pandora, ¿no?, de reflexiones, porque ya se empieza a descubrir desde la filosofía de la tecnología, desde la sociología constructivista de la tecnología, se empieza a identificar que las tecnologías que tenemos no son las únicas posibles, que son producto de un recorrido que llevaron a esas tecnologías, que las tecnologías tienen valores incorporados, ¿bien? Aunque uno diga, bueno, esta tecnología se impuso porque es la más óptima en un contexto social regido por determinados valores y determinadas formas de relacionarse. ¿Se entiende esto? Entonces, esto empieza a cambiar. Es decir, ya cuando uno accede a la mirada que existe más contemporánea sobre la ciencia y la tecnología, la mirada, quiero decir, los estudios sobre estos temas, va a encontrar algo mucho más rico, más interesante para pensar la ciencia. Sin embargo, como les digo, sigue todavía esa mirada en las instituciones, en la sociedad, de una ciencia hecha por ángeles, ¿no? Entonces, y el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad es un pensamiento muy potente, muy potente. Es un pensamiento que surge en la década de 60 del siglo pasado. No es casualidad cuando surge en un periodo de máxima creatividad del pensamiento latinoamericano, asociada a la radicalidad social y política que había en aquel entonces, que permitió la creación de grandes sistemas de pensamiento en América Latina por única vez en su historia. Es decir, ni antes ni después se crearon corrientes de pensamiento como la filosofía de la liberación, o la teoría de la dependencia, o la educación popular, ¿bien?, o el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, o el estructuralismo económico. Es decir, fue una época de enorme creatividad que no hemos vuelto a recrear porque no se han dado las condiciones sociales para eso. Por eso yo siempre digo, los clásicos del pensamiento crítico latinoamericano están en los 60 y 70. Cuando uno quiere empezar a formarse, vaya a los clásicos nuestros, no a los clásicos europeos, y nuestros clásicos están ahí, en los 60 y 70. Entonces el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo surge ahí, con figuras como Oscar Varsavsky, Jorge Sábato, Amílcar Herrera, Rolando García, y muchos otros, Darcy Ribeiro,
Marcel Roche, ¿bien? Sagasti en Perú, Máximo Alticarrera en Uruguay. Son muchos pensadores que en diálogo con la teoría de la dependencia, en diálogo con las corrientes liberacionistas, ya anticipan muchas de estas miradas sobre la ciencia y la tecnología que recién se van a dar en el mundo central mucho después. Y las anticipan desde un lugar latinoamericano. Empiezan a cuestionar a la ciencia. Fíjense, por ejemplo, lo que hace Barsaski, ¿no? Cortito. Esto sería motivo de otra charla. Pero Barsaski, por ejemplo, fíjense con qué poco rompe el cientificismo, como le llama él, ¿no? Que es el discurso este científico positivista. Él dice, la ciencia en un país latinoamericano debe ser evaluada no solo con el criterio de verdad, que es cuánto contribuye a la verdad, sino con el criterio de importancia. ¿Para qué sirve? ¿Para quiénes? Ya con eso. Con una simpleza monumental, él desarma el discurso cientificista. Porque nuestros países periféricos son países pobres. Dice Barsaski, no podemos darnos el lujo de la ciencia inútil. Necesitamos ciencia útil para temas urgentes que nos acosan, que nos asedian. Esto no implica abandonar la libertad científica o abandonar áreas de investigación que puedan tener un futuro de importancia. Por supuesto que no. Barsaski era un científico de la física. Ha hecho usted su doctoral en física cuántica. Luego se dedicó a la computación. No es un sociólogo que está al lado de los movimientos sociales, sin desestimar esto otro. Pero quiero decir, los científicos del Plactet venían de las ciencias duras, de las exactas, naturales, de las ingenierías. Bien, pero la resolución de problemas sociales es nuestra frontera del conocimiento. No es, como le dicen, la partícula de Dios, ¿no? El acelerador de partículas más grande del mundo y toda esa historia. Eso tiene que ver con otra agenda del conocimiento. Pensar la ciencia y tecnología en términos latinoamericanos es construir nuestra propia agenda de conocimiento en función de nuestras propias problemáticas y de nuestras propias capacidades. Y de buscar complementariedades regionales, sur-sur, para el desarrollo de esas capacidades. Y de pensar complementariedades incluso con los países centrales, pero en función de nuestros problemas, no de los problemas de ellos. Porque ellos vienen a vincularse, buscan la cooperación internacional, pero buscan esa cooperación con su agenda. Entonces vienen los fondos internacionales, quizá esto no sea muy conocido para gente que no pertenezca al ámbito científico, pero hay mucho dinero internacional para la ciencia, hay fondos, subsidios, becas, permanentemente, de formación, pero vienen direccionados con una agenda específica, que es la agenda internacional, la agenda del norte global. Entonces, detrás del cuento de la frontera del conocimiento, tenemos a buena parte de nuestros científicos estudiando cosas que no tienen impacto, que no tienen relación con nuestro contexto. Mientras tanto, tenemos situaciones desesperantes, cuestiones no resueltas, que no requieren una revolución científica para resolverlas, que requieren un poco de buena voluntad y que requieren que científicos y tecnólogos con capacidades que el Estado les proveyó, que no pagaron, que fueron a la universidad pública, que reciben un salario de CONICET, se pongan a trabajar para resolver el problema de ese niño, de esa familia, de ese barrio. Y esto abarca todas las ciencias, ¿eh? No es solamente la ciencia de la salud, todas. Bien, esto también lo decían estos autores, ¿no? Grandes problemas nacionales que estructuren la producción científico-tecnológica detrás de una agenda propia, equipos interdisciplinarios, articulación con los niveles educativos, porque la ciencia y la tecnología no puede ser pensada fuera de la educación. La educación es la base de un sistema científico-tecnológico, porque todo científico y tecnólogo salió del sistema educativo. De ahí tenemos una base y además la educación es lo que de alguna manera alfabetiza a la sociedad en términos científicos. Es la comunicación básica que una sociedad recibe de los conocimientos de una época. Entonces, incluso la mirada sobre la ciencia que se transmite en el sistema educativo es muy importante, porque puede fortalecer una mirada cientificista y por lo tanto luego una demanda social de una ciencia cientificista, o puede fortalecer una demanda social de una ciencia que responda a los problemas nacionales. Entonces, ¿qué imagen de ciencia damos en los institutos, en las escuelas? También es importante. Acá está lo que decíamos hace un rato, el holismo metodológico.
pensar la interacción de las partes, porque la sociedad actúa como un sistema, no como una suma de individuos. Entonces yo, que me dedico a la ciencia y la tecnología en un laboratorio, trabajando en determinado problema, me vinculo también con la demanda social que exista sobre la ciencia. Esa demanda social incide luego sobre la política científica, en un sentido o en el otro. Y esa demanda social, ¿cómo se construye? Por los medios, por la internet, por las imágenes de la ciencia que circulan, pero también por la educación. Entonces es muy importante esta dimensión. Por eso te agradezco la invitación a pensar algunas cuestiones en este sentido. Bueno, muchas gracias, Serena. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y vos mismo vos mismo te crucificaste, porque ahora te vamos a volver a invitar para poder ampliar estos temas, estos últimos temas que tomaste, que son muy importantes, diste muchas definiciones. No queremos abusar de tu gran generosidad por haber participado de esta conversación, de este pasaje de saberes, de esta mediación educativa que ha sido este momento. Agradezco también a las personas que generosamente participaron, también con sus reflexiones. Destaco a Valeria, que fue pensando y escribiendo a medida que iba desarrollándose este largo pensamiento que nos propuso Santiago, ¿no? Y las preguntas de cómo lograr estos ideales, ¿no? Que nos quedan a todos con ganas de hacer. Quiero simplemente pensar que si bien el, el contexto, esta trinchera que es la educación, no es igual que el de la salud, como vos decías, es una trinchera, pero también es un trabajo hermoso que nos permite esto que hicimos hoy, siempre algo nuevo, compartir el saber, encontrarse en el pensamiento, plantear ideales, analizar lo que pasa, tomar distancia, tomar la palabra, encontrar nuevas palabras, nuevos conceptos, hermanarse, darse ánimos, construir un deseo por un mundo mejor, por un país mejor, cultivar la vida de los signos, ¿no? Cultivar esa vida que es la vida del pensamiento. Es decir, es un trabajo hermoso que siempre nos llena de alegría y además que no tiene tiempo, porque pasó esta hora y media como si hubiera sido 5 minutos. Seguramente en el medio muchos habremos recibido llamados, WhatsApp, un montón de urgencias, pero las dejamos totalmente de lado porque estábamos compartiendo este momento. Así que te agradezco, Santiago, y agradezco a todos los que estuvieron y bueno, sigámonos formando como docentes en comunidad, aportando cada uno lo suyo. Así que bueno, muchas gracias, buenas noches y ojalá que esto sea muy compartido para seguir pensando en estos temas tan importantes. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias.